Buenas tardes, que el Señor te bendiga en estos momentos. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar en esta plataforma, compartiendo este culto contigo, y no solamente para que seas un espectador, sino te invitamos a ser un adorador de nuestro Dios. En esta ocasión, como puedes notarlo, la plataforma que estamos utilizando es Facebook. Te invitamos a compartir esta transmisión en tu muro para que mucha gente más pueda verlo y escuchar de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga a todos aquellos que están viendo esta transmisión, y nos da gusto tenerte con nosotros en la primera iglesia bautista de Durango, glorificando a nuestro Dios. Les invitamos a leer un versículo como parte del llamamiento a la adoración. Dice la palabra de nuestro Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 6 y versículo número 7. Invitamos al grupo Alabanza que nos guíe en el siguiente canto, y te invitamos a ti a adorar a Dios ahí en casa, entonando también este canto juntamente con nosotros. Que el Señor te bendiga. Les invitamos a orar a nuestro Señor. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias, mi Señor, por este tiempo, por este momento en el que podemos estar aquí, mi Señor. Te rogamos que tú te agrades de esto que estamos haciendo, mi Padre, solamente para ti. Te pedimos que nos uses y saques el 100% de todo lo que nosotros podemos hacer, mi Señor, en esta situación en la que estamos
Como país te pedimos que tú nos protejas, que puedas llevar consuelo y paz a las personas que lo necesitan y pues salud también a quien lo necesita. Mi Señor, te pedimos que ahora prepares nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender claramente qué es lo que quieres hablar a nosotros, mi Padre, para que la adoración sea correcta y que nosotros, los instrumentos, el audio, todo lo que está aquí funcionando, mi Padre, sirva para honra y gloria tuya. Te pedimos esto y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando, mis hermanos, con la adoración, vamos a tener 2 cantos, que es Roca Fiel y Noble Sostén. Noble sostén.
Continuando con el programa, vamos a tener una lectura. La cita es Números, capítulo 20, versículos del 1 al 13. La lectura va a estar apareciendo ahí en sus pantallas, hermanos, y me voy a permitir leer esta parte de la palabra de Dios. El título que se le pone a esta versión de la palabra es Agua de la roca, y dice así: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cedes, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando parecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y la golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó con ellos. Damos paso a la predicación a cargo de nuestro pastor David Ortiz. El título que lleva es Aprendamos de la experiencia de Moisés. Gracias. El Señor bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Agradecemos a Dios por esta oportunidad, como decía hace un momento, que nos da de poder estar buscando su rostro allí en tu casa. Agradezco a Dios por tu vida y te voy a invitar a mantener abierta la palabra de nuestro Dios en el capítulo número 20 del libro de Números, ya que ahí tenemos una historia que ahorita estaré compartiendo contigo y algunas enseñanzas que por medio de ella estaremos teniendo. Pero como cada ocasión que nos disponemos a meditar en la palabra de nuestro Dios, nuestro deseo realmente es que Dios hable a nuestras vidas por medio de su palabra, a través del Espíritu Santo, y para ello te invito a orar y pedir a Dios la dirección de nuestra vida. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por la bendición que nos da de meditar en su palabra. Y gracias, Señor, porque en medio de cada circunstancia usted tiene palabras, Señor, para hablar a nuestra vida, y nos permite, Padre, el poder entender y comprender el mensaje que usted quiere compartir hacia nuestras vidas. En esta ocasión, Señor, creemos no será la excepción. Si nos disponemos, Señor, para escucharle, creemos que usted estará hablando de una manera muy fácil, Señor, a nuestras vidas por medio de su palabra, y que su Espíritu Santo estará trayendo, Señor, el mensaje que quiere traer a nuestras vidas en estos momentos. Y para ello pido, Señor, que si hay algo que esté quitando nuestra atención por estar en otro lado, alguna preocupación, alguna distracción tenemos, le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos permita, Padre, quitar todo aquello de nuestra mente, de nuestro corazón, y depositarlo en sus manos, sabiendo, Señor, que no hay mejor lugar para estar que en sus manos, y que las preocupaciones, Señor, usted se encarga de cada una de ellas, pues tiene cuidado de nosotros. Y a un servidor, Padre, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo, Señor, que estará escuchando este mensaje a través de la transmisión, y usted comparta con ellos, Señor, lo que quiere compartir. Gracias, Padre, por ello, en Cristo Jesús. Amén. Te invito a ir al capítulo número 20 del libro de Números, y estaremos tocando por ahí solamente algunos versículos, no estaremos tocando todo el pasaje que ahí aparece. Solamente quisiera hablar del verso 8 hasta el verso número 12.
algunas cuestiones, ¿no? El capítulo 20 narra una historia que tal vez para algunos de nosotros nos gustaría que esta historia no estuviera registrada en la Biblia. La mayoría de nosotros nos gustan las historias, las situaciones con un final feliz en la mayoría de las ocasiones. Es decir, cuando vemos alguna película, no sé si te pasa lo mismo que a un servidor, pero cuando vemos una película y esa película tiene un final no tan grato, nos queda un sabor de boca desagradable por la película que hemos visto. Quisiéramos que toda película, después del sufrimiento, después de la circunstancia que alguien vive, llegara a un final feliz en su vida por medio de la historia final. Esta historia de un hombre llamado Moisés no es de esta forma. ¿Por qué digo ello? La mayoría conocemos acerca de este personaje. Amada persona y amado hermano, tal vez que estás viendo esta transmisión, podemos entender de este personaje llamado Moisés. Este personaje que comprendemos como Moisés, la mayoría lo hemos conocido, y posiblemente desde el día de hoy o la próxima semana las pantallas de nuestra televisión se inundarán de un montón de películas sobre Moisés, ahora con motivos de Semana Santa. Cuando hablamos acerca de ello, amado hermano, quisiéramos invitarte a una cuestión, que este personaje llamado Moisés, hay algo en lo cual de alguna forma conocemos de este personaje. Esta historia no es algo que nos gusta a la mayoría, porque después la Biblia nos narra de un peregrinaje que Dios llama a Moisés para sacar de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida a las personas. Después de casi 40 años de ese transitar, Moisés comete a lo largo varios errores, pero aquí un error bastante grave, y que lo lleva a tener consecuencias por causa de ello. ¿A qué me refiero con este pasaje, hermano? 39 años vagando en el desierto, haciéndose cargo de un pueblo de miles o posiblemente millones de personas, por lo menos a lo mejor estamos hablando más de 2 millones tal vez, echándole algún cálculo, y una segunda generación ya en este momento. El año 39 está corriendo después de que salen de Egipto hacia la tierra prometida, y en medio de ello Moisés no obedece lo que Dios pide que él haga, y esto le lleva a vivir la misma consecuencia que todos los 600,000 varones que salen de Egipto hacia la tierra prometida. Es decir, Dios no le permite entrar a esa tierra prometida, solamente le permite a Moisés ver de lejos como consecuencia de lo que él ha vivido. Por eso digo que esta historia tal vez a muchos no nos gusta, porque nos deja un sabor de boca un poquito amargo. Dios no esconde las fallas ni pecados de ninguno de los más grandes hombres que ha tenido. Si podemos ver en la Biblia y analizar muchos de esos personajes, podemos ver a un personaje llamado David con un pecado que él comete llamado adulterio. Podemos hablar de un personaje llamado Abraham y errores que él comete, en algunos momentos mentira, cuando él dice: mi esposa no es mi esposa sino es mi hermana, por miedo a que le corten la cabeza o que le quiten la vida y se puedan quedar con la esposa. Y entendemos otros personajes más dentro de la Biblia, como un hombre llamado Pedro, impulsivo en muchas de las ocasiones. Y la Biblia nunca esconde el pecado de ningún ser humano. El único que no comete pecado es Jesucristo, y no porque lo esconda, sino porque no vive ningún pecado en su vida. Pero todos los demás hombres, hablando acerca de Pablo, hablando acerca de Pedro, Moisés y cualquiera de ellos, la mayoría de ellos tienen errores en su vida, y la Biblia no esconde los errores que cometen. Este personaje llamado Moisés no era un hombre perfecto. La Biblia se expresa de él, o Dios se expresa en la Biblia por medio de él, y nos dice que es un hombre manso y humilde como ningún otro. Pero aún esa mansedumbre, amado hermano, se le acaba en algún momento por la desesperación y por la presión que el mismo pueblo está teniendo por encima de él. ¿A qué me refiero con esto? Si pudiéramos leer nuevamente, no lo voy a hacer, pero allí en casa al terminar la prédica, ahorita puedes leerlo, el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nos hablan un poquito acerca de ello. El pueblo empieza a quejarse de Moisés y le dice: mira, Moisés, resulta que nos sacaste de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, pero nos traes a morir de sed en este lugar porque no tenemos agua y requerimos agua para nuestras vidas. En un desierto, amado hermano, el agua es básica para nuestra vida, y ellos le están reclamando porque en ese momento no tenían todo esto. Y creo que Moisés se harta de aquel pueblo. Muestra mansedumbre, sí, muestra humildad, al igual que Aarón, porque no discuten con el pueblo. Pero lo que sí nos dice el pasaje es que ellos van y buscan a Dios para descargar todo aquello que estaban sintiendo en aquel momento por el pueblo que le estaba hostigando continuamente por los errores que al parecer ellos estaban cometiendo.
Esta historia, aunque es triste, Dios ha dejado para que tú y yo podamos aprender algo en base a ella. Y esta es la idea de la prédica del día de hoy. Si Dios ha puesto esta historia en su palabra, es con la intención de que tú y yo podamos aprender algo por medio de ella. Por eso la predicación del día de hoy lleva por título: Aprendamos de la experiencia de Moisés. En nuestro mundo hay una expresión que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Yo creo que cuando hablamos de la palabra de Dios, cada personaje que ha narrado algo en la Biblia, lo ha dejado Dios plasmado ahí y no lo ha escondido, ni lo ha eliminado, ni lo ha omitido, porque a través de ello tú y yo podemos aprender algo para nuestra vida y no cometer los errores que otros en algún momento han cometido. Te invito pues, amada persona, a que vayamos a este pasaje y que aprendamos algunas cosas de la experiencia de Moisés que creo que pueden servir para nuestra vida y para la vida de cualquier persona en cualquier momento en su vida. Te voy a invitar a ir al pasaje y quiero exponer esta prédica a través de 3 cosas que quiero compartir contigo. La primera de ellas, la primera cosa que quiero invitarte a ver, la primera de ellas aparece en el verso número 8, por ahí aparece el pasaje en pantalla, y dice el verso número 8 de la siguiente manera: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Sabes, amada persona que nos estás viendo a través de esta transmisión, lo primero que quiero compartir contigo es, número 1, las órdenes de Dios siempre son claras. Las órdenes que Dios nos da, no importa quién se las dé, siempre han sido claras a lo largo de la historia. Es interesante notar que el pasaje que Dios le da órdenes muy explícitas a Moisés, y podemos notarlo en el verso 8, le dice todo lo que tenía que hacer. Déjame hago alusión a algunas de ellas. En el verso número 8 nos dice que tomara la vara. Número 1, toma la vara. Número 2, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. Ahora, hasta aquí no hay ningún problema porque Moisés va a hacer esto. Pero viene una serie de circunstancias que, a pesar que fueron totalmente claras como estas dos, Moisés, no sé si intenta echar mano de la experiencia anterior de tal forma que no pone mucha atención a lo que Dios le está pidiendo en ese momento, pero él le dice: habla a la peña. Déjame te lo pongo un poco más claro, amada persona, porque a veces la versión que tenemos, que es Reina Valera, tiene algunas palabras que no son muy conocidas para nosotros. Cuando dice habla a la peña, lo que está diciendo es habla a la roca o habla a la piedra, porque esa piedra emanará agua o dará agua, la cual dará de beber al pueblo. Y Dios le dice en ese momento: lo que tienes que hacer es habla a esa roca o habla a esa piedra. Y dice: y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Creo que hasta aquí podemos entender, es decir, si nos hicieran un examen qué es lo que Dios pide a Moisés, la mayoría contestaríamos que tomara la vara. Segunda cuestión, reuniera la congregación entre él y Aarón. Número 3, hablara a la piedra o a la peña. Y número 4, le diera de beber a la congregación y a las bestias. Ahora, estas órdenes, amado hermano, son totalmente claras. Hay algunos problemas en la vida de Moisés, como hay problemas en nuestra vida, porque déjame decirte algo: cada ocasión que Dios se comunica con nosotros, siempre ha dado órdenes específicas y claras para entender a nuestras vidas. No importa cuál sea el tiempo, no importa cuál sea el contexto, Dios siempre que se ha comunicado ha dado órdenes claras a cada persona. Tristemente, el problema no es que Dios da órdenes confusas, sino que nosotros no queremos actuar conforme lo que Dios quiere y ponemos de nuestra cosecha o nuestro pensamiento por encima de lo que Dios ha establecido. Déjame te pongo algunos ejemplos para entender mejor lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de esto, vienen a mi mente algunos ejemplos en la Biblia. El primero de ellos, creo que no se nos puede escapar, es un hombre llamado Adán en el huerto del Edén. Cuando Dios platica con él, si has leído Génesis 1 y Génesis 2, Dios le da instrucciones claras de lo que debería y no podía hacer dentro del huerto. Y él le dice: mira, Adán, lo que tú puedes hacer es comer de todo árbol, solamente hay un árbol que tú no puedes ni comer, porque es un árbol que no te permito hacerlo. Y la orden me parece que fue completamente claro el Señor cuando la da, y Adán tenía que haberla transmitido a su esposa o a su mujer, que era Eva, y ambos conocían la orden que Dios había establecido para ellos.
Pero ¿cuál es el problema en ese momento? Que aparece un tercer personaje dentro de esta historia, que es la serpiente, y ella le dice, mira, lo que pasa que Dios no quiere que comas de ese árbol, porque Él sabe que el día que tú comas, entonces tendrás algunas atribuciones mayores para ti que Dios no quiere que tú tengas. Y entonces esto crea un pensamiento en Eva y crea un pensamiento en Adán para desafiar las órdenes de Dios. De tal forma que ¿qué es lo que termina haciendo Adán y Eva? La mayoría lo conocemos, seas o no creyente, conoces esta historia porque la mayoría la hemos escuchado. Eva y Adán terminan comiendo un fruto que Dios le dijo, no comas. Ahora te pregunto, ¿la orden era clara o no era clara? Yo pudiera contestar con toda seguridad, la orden la puede acatar un niño de 6 o 7 años. ¿Por qué era tan clara? Para entenderla por un niño. Era más o menos el pensamiento posiblemente de Adán y Eva, era muy noble, era inocente en algún sentido y podían entender esa orden. El problema no fue la orden que Dios da, el problema se encuentra en que ellos desafían la orden porque había algunas cuestiones que intentaron sacar ventaja y dijeron, si comemos como dice la serpiente, resulta que tendremos algunas cuestiones que hoy no tenemos. Y entonces la orden es clara. Pero el problema es que ellos tenían otras cuestiones que les llevan a actuar de forma diferente a lo que Dios había pedido en ese momento. ¿Recuerdas un hombre llamado Noé? Me fascinan a mí cuando Dios habla a estos personajes, porque a Noé cuando le dice construir el arca, si has leído esto en el libro de Génesis, encontrarás que cuando Dios le dice a Noé construye el arca, le va a dar indicaciones de todo lo que tenía que hacer, desde cuánto debería de medir esa barca o esa arca, cuántos compartimentos tenía que llevar, cuántos niveles tendría que tener, a qué distancia iban las ventanas, es decir, todo había especificaciones para todo lo que él estaba pidiendo, aun si esto fuera poco. Él le dice de qué madera tenía que ser el arca, cómo tenía que ser estructurada, con qué tenía que cubrirse, y cada cosa él se las hace llegar de una forma tan específica que es como armar el día de hoy un aparato que viene en piezas y que trae un instructivo para desarrollarlo. Ahora, no son solamente estos dos ejemplos. Podemos hablar del ejemplo aún de Moisés, no de esta historia del capítulo 20 de Números, sino cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, lo que tú tienes que hacer es construir esto o hacer esto, y le da leyes para algunas cuestiones. Y en medio de ello le establece lo que debería y no debería de hacer. Aún a otros personajes más les da indicaciones, por ejemplo, para hacer el arca del pacto y las dimensiones que ésta debía de tener y lo que debería de llevar dentro de ella y algunas cuestiones. ¿Sabes? El Dios en el cual creemos es un Dios que siempre que habla de manera clara a nuestras vidas. Y quisiera no cerrar este punto, pero este paréntesis que habría hablando acerca de algunos ejemplos. La propia Biblia, amado hermano y amada persona que nos ves, es un ejemplo de ello. Cuando nos metemos a la palabra podemos entender una cuestión. Todo lo que allí está escrito viene tan claro que podemos entenderlo. El problema no es que no queramos entenderlo, bueno, no es que no lo entendamos, sino que no queremos entenderlo en nuestra vida. Mira, cuestiones que la Biblia maneja, y te voy a decir cómo desafiamos nosotros ello. Las órdenes son tan claras que Dios dice no mentirás. Y el problema no es que no entendamos esta orden, sino que a la mayoría de nosotros nos encanta mentir. La Biblia nos dice en los 10 mandamientos cada cuestión tan clara que cualquier persona podría entenderla, pero el problema no es que no la entendamos, el problema es que no queremos acatarla en algunos momentos. Dios sabe, amada persona, que si nos deja tomar las decisiones, lo haremos siempre de la manera cómoda. Por eso Dios no pone esto, sino nos pone cuestiones tan claras en su palabra que tú y yo podemos entender lo que Él está pidiendo y podemos desarrollar aquellas órdenes que ha establecido para nuestras vidas, al igual que como Moisés podía hacerlo. Las 4 cosas que yo te dije que Moisés tenía que hacer, según el verso número 8, no eran complicadas. Pero ¿qué hay detrás de todo ello? Ahorita estaremos viendo en los próximos puntos de la prédica. Pero puedo decirte que Dios no deja a nuestra imaginación algunas cuestiones. Aún lo que es la vida cristiana, Él marca los parámetros de lo que un creyente debería y no debería de hacer. ¿Por qué razón? Porque si lo deja a nuestro parecer, solamente estaremos tomando algunas cuestiones que nos parecen buenas para nosotros y no haremos aquellas que nos parecen negativas para nuestras vidas. Aquellas que producen comodidad las aplicaremos y las que no producen comodidad
no las querremos tomar. Entonces, por lo tanto, Dios tiene que hacer algo tan específico que Dios siempre que habla es claro a nuestras vidas. Él siempre ha buscado la obediencia del ser humano y no nos deja otra alternativa, amada persona. Delante de Dios solamente hay dos tipos de personas: el que es obediente a Dios y el que es desobediente a Dios. No hay una obediencia a medias. Alguien dijo que la obediencia a medias es desobediencia completa delante de Dios. Yo no puedo decir: Señor, de los 10 mandamientos que tú diste en el Antiguo Testamento solamente voy a tener 6 y 4 de ellos, esos no me convienen y no los voy a llevar a cabo. ¿Sabes lo que el Señor diría? Eres un desobediente. No hablar pues eres medio obediente, porque 6 los cumples y 4 no los cumples. Las órdenes, amada persona, que Dios siempre ha establecido para nuestras vidas son tan claras que cualquier persona podría entenderlas. Y más cuando tú y yo, que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Segunda cosa que quiero hacer alusión dentro de esta prédica. Y en esta segunda cuestión, amada persona, quisiera invitarte a ver una cuestión interesante que aparece en el verso número 10 y el verso número 11, porque el pasaje nos hablará acerca de una cuestión. Dios ya le dio las órdenes a Moisés y fueron muy claras. La pregunta sería: ¿qué va a hacer Moisés con esas órdenes? En el verso 10 voy a leerlo y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? En cuestión de pregunta. Y dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahora hay una pregunta que quiero hacerte. Conforme a las 4 cosas que Dios le pidió en el verso número 8, te pregunto: ¿cuántas de ellas Moisés realizó? Según el verso 8 te dijimos lo siguiente: toma la vara, Moisés lo hace. Reúne a la congregación, Moisés lo hace. Y luego nos dice: hablad a la peña, Moisés no lo hace. ¿Qué es lo que hace? La Escritura nos dice que en lugar de hablarle y decir da agua, lo que hace con la vara es le pega 2 veces a la peña para que ésta soltara el agua, y el agua se da, pero no está haciendo lo que Dios había pedido sobre su vida. Y en el mismo verso número 8 nos dice: darás de beber al pueblo. Pero aquí Moisés tiene un grave problema, porque le dice al pueblo, lo insulta primero y le dice, en el verso número 11 nos dice lo siguiente. Dice el verso 11: entonces Moisés alzó su mano, golpeó y dijo lo siguiente: y salieron muchas aguas y bebió la congregación. Perdón, el verso número 10, amados hermanos. Dice por ahí: y reunió Moisés a la congregación delante de la peña y dijo: oíd ahora, rebeldes. Es decir, que Moisés traía algunas cosas atoradas de alguna forma, que él no les dice Dios les manda el agua, sino él les dice ahora tengo que darles de beber. Está tomando alguna atribución que debería de ser para Dios, la está tomando como propia por el coraje posiblemente que traía con el pueblo por todo lo que el pueblo le estaba haciendo. ¿A qué voy con ello, amado hermano? La segunda cosa que está apareciendo por ahí en pantalla es: cuidemos de cumplir fielmente lo que Dios pide a nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Moisés tiene algunos grandes problemas por no hacer como Dios le había ordenado. Y encontramos dentro de ello desobediencia, encontramos en algún momento soberbia, porque está tomando una atribución que se supone Dios le dijo que era un instrumento para darle al pueblo agua, pero él dice: tenemos que dar de beber a ustedes, haciendo alusión posiblemente a Aarón y a su propia persona. ¿A qué voy con esto, amado hermano? Debemos de ser sinceros que la mayoría de las ocasiones no cumplimos por rebeldía lo que Dios ha pedido. Es decir, cuando hablamos algunas cuestiones o Dios habla hacia nuestras vidas, nuestra rebeldía nos lleva a no obedecer lo que Dios ha pedido para nuestra vida, y aunque Dios nos dice que eso es lo mejor para nosotros, realmente no queremos hacer aquello porque creemos que lo que pensamos es mejor o está por encima de lo que Dios ha establecido. Puedo decirte algo, amada persona. Puedo decir en estos momentos lo siguiente: que en medio de lo que encontramos dentro de la Escritura, algo que me parece maravilloso dentro de ello es lo siguiente: que lo que Dios está pidiendo a Moisés, lo pide porque era lo mejor para poder hacer en su vida. Él era un instrumento en manos de Dios, pero esta persona que es Moisés no quiere ser un instrumento, sino quiere convertirse en el protagonista dentro de esta obra. De tal forma, amado hermano, que encontramos en Moisés 2 cuestiones: rebeldía en ese momento, y encontramos soberbia.
¿Por qué digo soberbia? Déjame decirte algo, Moisés no era muy diferente al pueblo, porque le está diciendo al pueblo en el verso número 10, como dijimos, oíd ahora, rebeldes, pero resulta que al decirle rebelde al pueblo, alguien dice lo siguiente, ¿no? Que cuando hablamos escupimos al cielo, y cuando tú escupes al cielo en algún momento, se te regresará. Moisés le dice al pueblo rebelde, pero resulta que ¿quién está siendo el rebelde en este momento? El rebelde está siendo Moisés porque no está cumpliendo las órdenes tan claras que Dios había establecido para su vida. La mayoría de nosotros incumplimos órdenes y siempre intentamos justificarnos porque siempre tenemos algo para decir sí me equivoqué, no hice lo correcto, pero somos buenísimos para culpar a las demás personas. Nunca asumimos nuestros errores. Déjame te digo por qué digo esto. Porque posiblemente cuando yo veo la historia de Moisés en el capítulo 20, puedo decir lo siguiente, el pueblo realmente lo tenía harto. Si él habla al pueblo y diciéndoles, de la forma como le está diciendo en el verso número 10, que lo que dice es rebeldes, era una realidad. Esta rebeldía el pueblo la estaba compartiendo desde que sale de la tierra de Egipto, 40 años siendo rebeldes, de tal forma que Dios había tratado ya con muchos de ellos, y hay un día en que a través de una circunstancia mueren más de 26,000 personas por la rebeldía que el pueblo está expresando en ese momento. El pueblo seguía siendo rebelde, y Moisés como líder de este pueblo tenía que estar llevando a este pueblo rebelde en medio de lo que él estaba produciendo y lo que Dios quería hacer por medio de él. Y creo que Moisés estaba demasiado agotado por todo esto. Pero esto no es una justificación para hacer lo que había hecho en este instante. Tal vez tú y yo tenemos el mismo problema en algunos momentos. Decimos, sí me enojé, sí grité, sí ofendí, pero el problema no soy yo, sino es mi esposo, es mi esposa, son mis hijos, me exasperan. Realmente si no fueran así, yo no actuaría de esta manera, y siempre justificamos nuestro actuar. No hago con tal persona porque esa persona ya me la ha hecho varias veces, por lo tanto prefiero mejor no hacer esto o no hacer aquello. Déjame te digo algo, la mayoría de nosotros incumplimos órdenes y siempre intentamos justificarnos. Y queremos decir, Señor, sí no hice como tú querías, pero hubo circunstancias que me llevaron a actuar o a pensar de cierta manera que no hice como tú me pediste. Quiero decirte algo, amada persona, delante de Dios no hay justificaciones. Moisés no podía poner una justificación y decir, es que el pueblo que tú me diste es exageradamente rebelde y por causa de ello yo actué como actué. ¿Sabes una segunda cuestión que esto me enseña? Que cuando Dios habla en nuestras vidas, amado hermano, hay que cuidar de cumplir fielmente esas órdenes, pero tal y como Dios las dice, no como yo las pienso. Si fuéramos a otro pasaje, amados hermanos, en otro pasaje de la Escritura, Dios ya había pedido a Moisés el sacar agua de una roca o de una peña. Y en aquella ocasión, Dios sí le dijo a Moisés, golpea la peña. Y la peña da agua, o esa piedra da agua. Hay algunas cuestiones teológicas aquí en las cuales no me voy a meter, tal vez será tema para otra cuestión, porque la roca tiene que ver con Cristo, de tal forma que tenía que hablar, ya no golpear, porque Cristo fue sacrificado solamente una vez, etcétera, etcétera. Algunas cuestiones que tienen que ver con teología, pero no me voy a meter en estos momentos porque estoy viendo la cuestión práctica. Y dentro de ello lo que sí puedo decirte es lo siguiente: la orden para Moisés fue, habla la roca. Y lo que Moisés hace, no sabemos cómo lo hace porque no tenemos una película que nos narre, pero por lo que él dice, oíd, rebeldes, les tengo que dar agua de la peña. Supongo yo que agarra la vara y le da 2 veces a la roca. Posiblemente molesto o enojado, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hace lo que Dios no le pidió. ¿Qué está haciendo con esto, amados hermanos? No solamente le quita la orden, sino le está añadiendo lo que él quiso añadir. ¿Sabes que ese es un problema para muchos de nosotros? Cuando hemos escuchado a Dios en algún momento en nuestras vidas, a veces dejamos de escuchar a Dios para hacer conforme lo que ya hemos hecho antes. Y esto en algunas ocasiones no nos ayuda, porque Dios siempre busca que tú y yo estemos atentos a lo que Él quiere compartir hacia nuestras vidas. Y Dios le dice a Moisés, habla a la peña, pero Moisés en ese momento golpea la peña. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que si pudiéramos evaluar a Moisés de 4 cosas que Dios pide, hace 3, no hace una, y todavía suma una diferente a la que Dios estableció.
¿Te acuerdas lo que dije hace un momento? Alguien que no cumple fielmente lo que Dios pide, ¿cómo le llama a Dios? Desobediencia. No le dice, mira Moisés, qué bueno que eres medio obediente, hiciste 3 de 4, y hasta añadiste una, fabuloso, te felicito, eres buenísimo. No, lo que Dios le dice a Moisés en el siguiente versículo es, Moisés, lo que tú has hecho no fue correcto. Y hay consecuencias que tú vas a tener por causa de ello. Y la Biblia nos va a narrar un poquito acerca de esto. Nuestro mayor problema, hermanos, es que nos sentimos superiores al que nos ha dado la orden en nuestra vida. Y esta es una realidad que siempre vivimos y aún con Dios la experimentamos. Hay gente que hoy en día se siente superior a Dios y aunque Dios ha dicho, no mientas, hay gente que decimos, pero son mentirillas blancas, pastor. ¿Qué tanto afectan? Es una mentira piadosa. Yo digo, ¿sabes? Cuando alguien dice esto o yo digo esto, le estoy quitando o restando autoridad a Dios para ponerme por encima de Dios diciendo lo que yo voy a hacer es mejor que lo que Dios ha establecido. Y te voy a ser sincero, cada vez que yo pienso así, cualquier persona pensamos así, estamos echando a perder lo que Dios quiere hacer o ha hecho en nuestras vidas. Cuando nos sentimos superiores, amado hermano, estamos pisoteando lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y lo que Moisés aquí hace es eso. Él toma atribuciones, él toma decisiones que no están basadas en lo que Dios le había pedido, sino en lo que él quería hacer y no en lo que Dios quería que él hiciera. Pudiera entretenerme tal vez más aquí en este segundo punto, amada persona, pero quisiera ir al tercer punto, porque el tercer punto me parece que es la enseñanza también importante dentro del pasaje, al igual que las anteriores. Si hablamos de aprender de la experiencia de Moisés, ¿qué nos enseña esa experiencia de Moisés? La primera cosa que dijimos son, las órdenes de Dios siempre son claras. La segunda enseñanza que encontramos en esta experiencia de Moisés es que debemos cuidar de cumplirlas fielmente aquellas cosas que Él ha pedido sobre nuestra vida. Y tercer cosa y última que encontramos aparece en el verso 12, me voy a permitir leerlo, y aparece por ahí en pantalla este verso 12 y dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Sabes, esta historia, como te decía, termina de una manera algo trágica. Alguien puede decir, pastor, pero ¿por qué si Moisés guía 39 años, aquí estamos entrando al año casi 40, estamos en el año 39? ¿Por qué si Dios utiliza a Moisés durante 39 años para guiar a ese pueblo, por esta insignificante cosa que él hace, por qué le quita la oportunidad de entrar a la tierra prometida? Y quiero decirte algo, Dios es justo. Alguien dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Sabes que toda la congregación de los 600,000 varones que salen de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, en este momento solamente había 4 con vida de aquellos 600,000 varones? Ya aquí estamos hablando de una segunda generación y solamente había 4: Caleb, Josué, Moisés y Aarón. Todos los demás habían muerto en el desierto por lo mismo, por ser desobedientes delante de Dios y no acatar lo que Dios había establecido. Dios tenía que ser coherente con lo que había hecho anteriormente con esta experiencia. Él no podía decir, bueno, a Moisés le voy a permitir algunas cosas aunque a los demás no se las permití. Dios es justo y la justicia de Dios implica que siempre hará lo mismo porque es justo. Claro, también es misericordioso, pero la justicia va por encima en esta situación que está experimentando. Y el mismo castigo que aquellos hombres tienen, que son casi los 600,000, Moisés y Aarón lo van a experimentar de la misma forma. Mira, no importa que Moisés fuera el instrumento de Dios cuando tenía que aplicar disciplina, Dios no tiene consentidos. En algunos momentos he visto a personas decir, es que somos consentidos de Dios y con otros a Dios no nos aplica disciplina, no hace esto, no hace aquello porque Dios tiene sus consentidos. La realidad es que no es así. Cada ocasión que alguien comete un error y que Dios ha dicho no lo hagas, la persona pagará las consecuencias de lo que ha hecho. Y puedo hablarte de algunos personajes en la Biblia. Es más, voy a citar algunos de los que cité al principio. Cuando Adán comete el error juntamente con Eva, alguien dice, pastor, ¿y por qué no los dejó en el huerto? Porque Dios había establecido algo y tenía que ser
congruente con lo que había establecido. ¿Y qué es lo que hace con Adán y Eva? Los saca del huerto. La relación siempre queda abierta a ese regreso de Adán y Eva ante Dios, pero los saca del huerto porque ya había puesto algunas reglas para ello. Cuando un personaje llamado David peca con Betsabé y se mete en una relación de adulterio y de esta emana un hijo, ¿recuerdas? Dios perdona a David, pero él paga las consecuencias, y las consecuencias en aquella ocasión fue la pérdida del hijo de David, cosa que le duele mucho a David, pero Dios no pudo quitar la consecuencia que había establecido. Y cuando hablamos de este personaje llamado Moisés, sucede lo mismo. Dios ya le había dicho y Moisés falla. Y Dios tiene que ser justo y aplicar en su justicia lo que tiene que hacer. Muchos creemos que podemos hacer lo que queramos. Al final de cuentas, Dios es puro amor. Y déjame decirte algo. Estamos convencidos de que Dios es amor. Pero Dios también es justo. Y Dios también es celoso. Y Dios también trae juicio en algunos momentos. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los atributos de Dios están a la misma vez y al mismo alcance y en la misma potencia, de tal forma que yo no puedo refugiarme en uno sin olvidar los otros atributos que Dios tiene, que también echa mano en algunos momentos sobre nuestra vida. Muchos queremos que Dios solamente haga cosas bonitas con nosotros, pero no queremos las cuestiones negativas que Él tiene para nuestras vidas en algunos momentos. Amada persona, cuando entramos a este pasaje, debemos de entender que el no cumplir las cosas que Dios ha pedido trae consecuencias a nuestra vida. El tercer punto que encontramos aquí es que el no cumplir trae consecuencias para nosotros. Yo no sé cómo esté tu vida ante Dios el día de hoy, pero hay mucha gente que quisiera que Dios perdonara su vida y quitara las consecuencias. Dios perdona, pero las consecuencias en algunas cuestiones van a permanecer a pesar de que Dios haya perdonado nuestra vida. Pongo algunos ejemplos de ello para entenderlo mejor. Tal vez una persona que es alcohólica y ha practicado el alcoholismo por muchos años en su vida puede llegar a Cristo con una cirrosis hepática por causa de ello, y Dios perdonará su vida, pero puede que la consecuencia de su forma desmedida de vivir la vida antes de conocer a Cristo permanezca por esa enfermedad que esta persona tiene. Una persona puede llegar a Cristo después de haber practicado el homosexualismo y haber vivido en cuestión errada en muchas cuestiones. Podemos hablar de homosexualismo, podemos hablar de alguien que se prostituye, podemos hablar de alguien que vive en adulterio constantemente porque tiene varias parejas y puede llegar a contraer algo llamado el SIDA. Y puede venir a Cristo y Cristo puede perdonar su pecado, pero las consecuencias posiblemente permanecerán ahí. Digo, no quiero decir que siempre es así, hay ocasiones que Dios las quita, pero hay ocasiones que Dios permite y esas consecuencias continúan sobre la vida de la persona. Las decisiones negativas que podemos tomar siempre traerán consecuencia a nuestra vida. No nos gusta mucho esto, hermanos, porque la mayoría nos gustaría que Dios hiciera solamente cosas buenas hacia nosotros y no pagar las consecuencias que tenemos. Pero aún en la propia familia entendemos esto. El padre establece algunas cuestiones para vivirse en casa y cuando el hijo desobedece, las consecuencias de esa desobediencia hay que vivirlas en algún momento. En mi casa tal vez no había mucho de esto, pero he visto algunas casas vivir con ello y le dicen al hijo, si tú no haces la tarea, el día de hoy no sales a jugar en la tarde. Y el niño dice a las 6 de la tarde, mamá, voy a jugar, a ver, venga para acá, tráigame su tarea. No la he hecho. ¿Cuál es la consecuencia por no hacer la tarea? No sale a jugar. ¿Quiere decir esto que la persona, la mamá o papá no le ama al niño? No, le ama. Y es por eso que está aplicando algunas cuestiones. Con Moisés encontramos lo mismo. Moisés incumple lo que Dios le había pedido y esto trae consecuencias a su vida, y las consecuencias Moisés ya las conocía porque había permitido a toda esa generación que él sacó de la tierra prometida morir en el transcurso, en ese peregrinaje de 39 años hasta este momento, por la incredulidad y por la desobediencia que ellos habían experimentado delante de Dios. Ahora, esa incredulidad, ¿sabes dónde se encuentra? En el corazón de Moisés. Según el verso número 12 nos dice que hay algunas cuestiones. Dice, por cuanto no creíste en mí, ¿cómo se llama esto? Incredulidad.
Y número 2, para santificarme delante de los hijos de Israel. Esto te llevó entonces a vivir esta consecuencia que te estoy poniendo. ¿Qué implica esto, hermanos? En el punto anterior te decía que Moisés toma algunas atribuciones. Santificar el nombre de Dios era reconocer lo que Dios estaba haciendo, pero en el verso número 10 y 11, sobre todo el 11, Moisés se está atribuyendo un milagro a sí mismo. Y él dice, les voy a dar otra vez de tomar agua de la peña, es decir, poniendo todo sobre él mismo, diciendo yo soy quien lo hago. Y esto le causa algunas consecuencias porque no está santificando el nombre de Dios, está tomando la gloria que a Dios les pertenecía para aplicarla sobre su propia vida y atribuírsela. Amada persona, espero que esto pueda enseñarnos a nosotros. Creo que las enseñanzas que entendemos en base al pasaje son sencillas. Y recapitulo para estar terminando esta prédica. Como dijimos al principio, si queremos aprender de la experiencia de Moisés, hay 3 cosas que hoy podemos aprender en esta historia. Las órdenes de Dios siempre son claras para nuestra vida. Número 2, debemos cuidar de cumplirlas fielmente. Con Dios, o eres obediente o eres desobediente. O somos obedientes o somos desobedientes. Y número 3, el no cumplir lo que Dios pide sobre nuestras vidas trae consecuencias para nosotros. ¿Sabes, amada persona? Esta historia de Moisés es algo que puede enseñarnos a nosotros el día de hoy también. Cómo vivir una vida agradable delante de Dios. Moisés durante 39 años intentó hacerlo, pero hubo un descuido en su vida. Y esto vino a darle al traste a lo que él había hecho durante ese tiempo y tuvo que pagar consecuencias por causa de ello. El día de hoy yo no sé cuántos años tengas, meses o días creyendo en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No sé hace cuánto Dios ha hecho un llamado para ti y te ha traído a sus pies, pero puedo decirte algo. Lo dije en algunos de los devocionales de esta semana. Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos nuestra vida. Y Moisés, de aquí en adelante, no quiero decir que su vida se derrumbara, él entendió que la consecuencia era justa. Y él sigue sirviendo a Dios como antes de que Dios le llamara a cuentas en esta ocasión. Hoy en día tú y yo tenemos la posibilidad de agradar a Dios con nuestra vida, de glorificarle con todo lo que hacemos. Y cuando Dios da órdenes en su palabra, lo que Él busca es que tú y yo las cumplamos fielmente. Y debemos de entender que el día que no lo hagamos, amada persona, esto traerá consecuencias sobre nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que podemos elegir la desobediencia, pero nunca podremos elegir las consecuencias de nuestra desobediencia. Esas solamente le pertenecen al Señor. Nos gustaría decir, Señor, si me equivoco, hazme esto. Pero la realidad es que yo no puedo negociar con Dios, ni Dios tiene por qué escucharme. Yo puedo elegir ser desobediente, pero no puedo elegir las consecuencias que esa desobediencia puede traer sobre mi vida. Te invito a orar y a pedir a Dios nos permita seguir siendo fieles en medio de las circunstancias. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta bendición y esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, encontramos bendición para nuestras vidas. Porque en medio de las circunstancias que experimentamos, Señor, usted siempre tiene algo que experimentar y algo que compartir hacia nuestras vidas. Y el día de hoy, Señor, creemos que no ha sido la excepción. Usted ha dejado su palabra, Señor, que son reglas claras de lo que usted quiere y no quiere de nuestras vidas. Permita que como creyentes podamos fielmente cumplir cada una de ellas, conociéndolas, Padre, al meternos en su palabra, reflexionar en ella, y que usted nos permita, Señor, entender lo que usted busca de nuestras vidas. Y Padre, que nos permita ser fieles delante de usted como usted es fiel con nosotros, cumpliendo cada cosa que nos pide para honra y gloria suya. De la misma manera, Señor, queremos pedir, Padre, que nos permita evitar consecuencias en nuestras vidas, actuando de manera prudente y sabia delante de usted, Señor, haciendo lo que usted demanda sobre nuestras vidas.
Gracias por esta oportunidad que nos da por aprender de la vida de este gran hombre llamado Moisés. Y gracias, Padre, porque este hombre no solamente intenta ser fiel a usted antes de esta circunstancia, sino después de esta circunstancia, a pesar de que él sabía que no entraría a la tierra prometida, sigue desarrollando su vida ese próximo año con todo su corazón rendido delante de usted y agradándole o tratando de agradarle en todo lo que él hacía. Gracias, Padre, y permita, Padre, que nuestras vidas puedan estar conscientes de ello y conformes con sus decisiones, a pesar de que en algunos momentos, Señor, no pensemos de la misma forma o no queramos algunas cuestiones saber que lo que usted hace es perfecto para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano, y seguimos adelante con este culto y te invitamos a entonar un canto respuesta para andar con Jesús, y voy a invitar a mis hermanos de alabanza que nos guíen en este canto. Seguimos adelante. Los anuncios. Amada persona, tenemos por ahí algunos avisos para compartir contigo. La primera de ellas por ahí que queremos compartir dentro de estos avisos o anuncios es la campaña que como iglesia estamos llevando desde hace ya 2 semanas aproximadamente, una campaña que lleva por título Campaña Unidos en Espíritu, que es una campaña de oración que teníamos programada por la primera semana hace 15 días,
pero por motivos de esta contingencia que estamos viviendo a nivel nacional y los templos cerrados, hemos decidido como iglesia llevar por estas próximas semanas, y cada semana estamos cambiando las peticiones de esta cadena. Ahorita al terminar esta transmisión estaremos enviando las peticiones que corresponden a esta semana, comenzando el día de hoy y terminando el próximo sábado. Entonces te invitamos para todas las noches a las 9:30 de la noche, lo más cercano a ese horario, si Dios te lo permite, el poder estar enlazados como iglesia unos con otros, pero por medio de la oración, no en ninguna señal de alguna red social, sino a través de la oración, buscando a nuestro Dios toda la iglesia y orando por aquellas peticiones, que son 10 en particular, que incluyen peticiones de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestra sociedad y del mundo en general. Entonces te invitamos para estar cada noche 9:30 orando por estas cuestiones. Segundo anuncio por ahí también que aparece, hay devocionales que estamos llevando casi todos los días. Digo casi todos los días porque esos se transmiten de lunes a lo que es el sábado. El domingo no estamos transmitiendo porque tenemos la transmisión en vivo y es una forma de estar también nutriéndonos espiritualmente, pero de lunes a sábado a las 6 de la mañana hay un devocional que estamos transmitiendo para todos ustedes. Quien esté viendo esta transmisión y no se ha enlazado para ello, puede buscar este devocional en YouTube, es donde se está transmitiendo todos los días a las 6 de la mañana, y te invitamos. Este mismo link se sube por ahí a lo que es la página de Facebook, y de ahí puede dirigirte, o aún en la propia página de la iglesia, la página web, y puede dirigirte para estar viendo estos devocionales todos los días, lo que es de lunes a sábado a las 6 de la mañana. Y la tercera cuestión que queremos por ahí hacerte una invitación es a seguir la transmisión el próximo domingo a las 12 del mediodía. Solamente recordemos que si Dios lo permite, la próxima semana, el próximo domingo, tendremos lo que es el cambio de horario, para que puedas adelantar el reloj una hora y tomemos esto en cuenta para la transmisión. Se seguirá transmitiendo a las 12 del día, nada más con el desfase que hay por el cambio de horario. Pero si alguno de ustedes no se acuerda, entonces para que lo tenga por ahí pendiente el próximo sábado, esa noche, por ahí se adelanta una hora, y al día siguiente la transmisión sería a las 12 del día, en el horario de ese día ya. Entonces son parte de los anuncios que tenemos. Aparte de ello también, gracias por ver esta transmisión, por estar con nosotros alabando a nuestro Dios. La intención de tener aquí alabanza, tener la predicación, es que en el culto familiar que tú tienes ahí en casa con los tuyos, puedas tener la oportunidad también de estar cantando juntamente con nosotros, alabando a Dios y glorificándolo a través del canto, y escuchando lo que Dios ha preparado también para nosotros por medio de su palabra. Agradecemos a Dios por esta oportunidad, esta plataforma que nos permite el poder enlazarnos muchos para estar viendo y glorificando a Dios a través de este culto. Sé que algunos de ustedes batallaron por ahí para entrar al enlace. Se les pasó en cadena de oración a algunos lo que era el link para que lo pegaran en el buscador de Google o cualquier buscador o que tú tengas de internet, y ese te dirigía directamente sin el problema que estaba presentando para aquellos que no tienen una cuenta en Facebook, que creo que fueron los que batallaron un poquito para ello. Pero yo espero hayas podido entrar, y la próxima semana, tal vez al iniciar este culto, estaremos haciendo lo mismo para que puedas enlazarte y estar glorificando a nuestro Dios. Pues me parece, amadas personas, que es casi todo. Digo casi todo porque hay dos cosas que me gustaría compartir con ustedes. La primera de ellas es la bendición pastoral, y esta bendición pastoral quisiera por ahí compartirla contigo en base a un pasaje de la Escritura. Como cada ocasión, aquellos que asistían cada semana han escuchado este pasaje. Se encuentra en Números capítulo 6, versículos del 24 en adelante. Es un pasaje que a mí me fascina porque este pasaje demuestra lo que hay en el corazón de un servidor como pastor que Dios me ha puesto en esta congregación para todos aquellos que están enlazados en estos momentos, y es el deseo de la primera iglesia bautista hacia tu vida. Nuestro deseo es que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por estos momentos que nos permite como iglesia, sin la restricción, Señor, que hoy tenemos de estar lejanos uno del otro. Padre, esa lo hemos quitado a través de esta red social, Señor. Y gracias, Padre, porque nos permite como iglesia estar unidos, buscando su rostro, glorificándole cada uno de los que formamos parte de esta iglesia, y a algunos otros amigos, vecinos, Señor, o compañeros más o familiares que se han enlazado también para estar viendo este culto. Gracias, Padre, por sus vidas, y pedimos, Señor, que nuestras vidas puedan glorificarle. Que usted siga hablando a nuestros corazones como lo ha venido haciendo por todo este tiempo, y siga tratando también con nosotros.
Que esta semana, Señor, que estamos comenzando, como primer día de semana, nos permita glorificarle en todo lo que hemos de hacer. Que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Y gracias, Señor, por lo que usted ha hecho, está haciendo y sin duda seguirá haciendo en nuestras vidas. Gracias porque nos permite como iglesia seguir avanzando, seguir creciendo sin duda, Señor, en el conocimiento de su palabra, aún en gente que conoce de su palabra el día de hoy, Señor, y todas las cuestiones, aún el amor, Señor, que sigue aumentando en nuestras vidas. Gracias porque el no estar en este templo, Señor, en 4 paredes, no limita el crecimiento de su iglesia ni el trabajo de la misma. Como dice un canto, Señor, su iglesia sigue trabajando y solo se detiene, Señor, para orar, Padre bendito, para seguir adelante y para buscarle, para que usted nos dé ánimo y nos dé la visión para seguir hacia adelante. Gracias por lo que usted ha hecho y gracias también, Señor, porque tiene con bien a cada miembro de nuestra congregación, a cada asistente a esta iglesia, y pedimos, Señor, que usted le siga cuidando en los próximos días de esta semana. Si cada bendición que hemos de recibir, que recordemos, viene de usted, y si algún problema hemos de experimentar, Señor, que en su nombre podamos salir más que vencedores, como dice su palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da de buscarle, servirle con todo nuestro corazón y de alabarle como su pueblo en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. No te vayas todavía, te invitamos para quedar despedidos de esta reunión a través de un canto que mis hermanos de alabanza nos estarán guiando a través de él. Este canto lleva por título Jehová es mi pastor. Y dice por él Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y esperamos que esa sea una realidad esta semana y que en lugares de delicados pastos Él nos haga descansar. Te invitamos a entonar este canto y después de este canto estaremos despidiendo esta transmisión y en un momento más te estaremos enviando algunas cuestiones que son esenciales para que las tengas para esta semana en la campaña de Unidos en Espíritu, el boletín y otras cuestiones más. Que el Señor te bendiga mucho.
semana.